or more fights and had hand surgery. I mean, that is a dejected. Oh! No, he walked away, champ! You can! By showing him the left. Este video va de 7 cosas que tal vez no sepas de Leon Edwards. Leon Edwards, Rocky, se hizo mundialmente conocido por noquear a Kamaru Usman, para ese momento el número 1 libra por libra de UFC, de una espectacular patada a la cabeza, faltando solo 56 segundos para finalizar un combate que iba perdiendo claramente y convertirse en el campeón welter de la UFC. Definitivamente un final de película. Pero seguramente hay muchas cosas que desconoces del luchador inglés. Desde si hizo o no trampa para ganar a Kamaru Usman esa noche y hacerse campeón de UFC como algunos lo acusan, o por qué no le gusta entrenar en los gimnasios de los Estados Unidos, sus orígenes, rodeado de violencia y criminalidad tanto en Jamaica como en Inglaterra, hasta la racha de mala suerte, por decirlo de alguna manera, que parecía que nunca le iba a permitir pelear por el título de UFC. Todo eso y más a continuación. Soy José, esto es Fans Combat UFC, y la cosa número 1 que tal vez no sepas de Leon Edwards es que nació y creció en un ambiente rodeado de violencia y criminalidad. Leon Edwards nació en Kingston, Jamaica, el 25 de agosto de 1991, en un ambiente rodeado de crímenes y violencia, de una madre que lo tuvo a los 15 años. La zona en donde creció estaba plagada de pandillas que solían disputarse el territorio diariamente. Su padre era líder de una de esas pandillas, por lo que Leon creció viendo robos, crímenes y tiroteos. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño. Conoció a su hermano cuando éste tenía 6 años de edad, ya que su hermano vivía con su abuela. Sin embargo, su padre nunca los abandonó, siempre mantuvo la comunicación con ellos a pesar de estar involucrado en actividades delictivas. Leon llegó a Inglaterra cuando tenía 9 años. Su padre fue el primero en llegar a ese país, se casó y luego decidió llevar a Leon Edwards, su madre y a su hermano. Aún en Inglaterra, el ambiente de Leon Edwards seguía siendo un ambiente rodeado de violencia y criminalidad. Su padre continuó involucrado en la delincuencia y fue asesinado en un club nocturno, al parecer por ajuste de cuentas, cuando Leon tenía apenas 13 años de edad. Durante la pubertad, Leon perdió el rumbo y parecía estar siguiendo el ejemplo de su padre y de sus amigos, participando en peleas callejeras, enfrentamiento entre bandas. Debido a eso fue arrestado varias veces. También fue arrestado por posesión de armas blancas. Su madre, en búsqueda de soluciones para sus hijos cuando Leon tenía 17 años, lo inscribió junto a su hermano menor en un gimnasio de MMA. Su vida dio un giro de 180 grados, como dice Leon, las MMA salvaron su vida. Gran historia de superación. Si hacen una película de Leon Edwards, tendría más acción y drama que Rocky. ¿No te parece? Ahora sí viene lo chido. La cosa número 2 que tal vez no sepas de Leon Edwards es su racha de mala suerte y conflicto con la UFC que lo alejaron por mucho tiempo de su pelea por el título. Podemos decir que este empezó con la pandemia. Hasta ese momento, Rocky venía con una carrera lenta pero ascendente y sólida. Estaba programado para enfrentar al ex campeón Tyron Woodley el 21 de marzo del 2020 en Londres, en la UFC Fight Night Woodley vs Edwards, en lo que sería su primer evento principal. Pero por las restricciones relacionadas con el COVID, el evento fue cancelado. Y por estas mismas restricciones, Rocky llegó a tener 425 días de inactividad. En ese momento le ofrecen un combate con un recién llegado Chimaev. Tomen en cuenta que para ese momento Chimaev ni siquiera aparecía entre los 15 primeros del ranking y Leon era el número 3. Edwards rechaza la pelea y la UFC lo saca de los rankings. Aquí quiero aclarar que es más que entendible que Rocky no aceptara la pelea con Chimaev. Esa era una pelea de mucho riesgo y cero beneficio. Si ganaba, iban a decir que no le ganó a nadie, y si perdía,
le serviría de escalón a Chimaev para que peleara por el título. Pero como la UFC lo sacó de los rankings, a Edwards no le quedó otra opción que aceptar e inmediatamente lo incorporaron en los rankings. Pero unos planes tenía la UFC y otros planes tenía la pandemia, por así decirlo. Esta pelea nunca sucedió. Primero fue reprogramada debido a un positivo por COVID de Edwards. Luego nuevamente reprogramada debido a que Chimaev dio positivo al COVID. Finalmente fue cancelada de manera definitiva ya que Khamzat se complicó con el virus a tal punto que pensó que tenía cáncer y se retiró del deporte por un tiempo. Belal Muhammad fue el oponente de reemplazo para Edwards. Se enfrentaron el 13 de marzo del 2021. Recuerden que Edwards estaba, en teoría, a una victoria de pelear por el título, pero durante el comienzo del segundo asalto, Edwards accidentalmente realizó un piquete al ojo de Muhammad, dejándolo incapaz de continuar. La pelea fue declarada como sin resultado, así que Leon se quedó sin su victoria y a seguir esperando. El 12 de junio del 2021, Edwards le gana a Nate Diaz por decisión unánime, en un combate que el jamaicano dominó ampliamente durante 24 minutos, pero faltando un minuto, Diaz lo conectó limpio y estuvo a punto de finalizarlo. Para desgracia de Edwards, la mayoría se quedó con ese minuto final y no con sus 24 minutos de dominio. La idea que quedó en la mente fue: si un Nate Diaz viejo, lento, con poca actividad en los últimos años, fuera de los rankings, casi lo finaliza, ¿qué puede hacer Leon Edwards contra el campeón? En ese momento el número 1 libra por libra. Así que lo que debió ser una victoria que lo llevara directo a pelear por el título no lo fue. Tuvo que esperar una vez más por el campeón. Kamaru defendió su título el 6 de noviembre del 2021 frente a Colby Covington. Finalmente, Leon Edwards peleó por el título el 20 de agosto del 2022 y, como ya sabemos, dio la sorpresa y ganó por KO de patada a la cabeza faltando 56 segundos para finalizar el quinto asalto en un combate que, como sabemos, iba perdiendo en las tarjetas. Visto lo visto, al final sería lógico hablar de mala suerte, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? La cosa número 3 que tal vez no sepan de Leon Edwards es por qué odia a Jorge Masvidal. Al parecer no es por poca cosa. El británico dice: no puedo dejarlo pasar. Esas cosas no se dejan fácilmente, incluso aunque hayan pasado los años. Eso no se suelta y tengo que enfrentarlo en el octágono o en la calle para remediarlo. ¿Cuándo y qué fue lo que sucedió? El incidente que Leon Edwards no piensa dejar pasar ocurrió el 16 de marzo del 2019 en la UFC Fight Night 147 en Londres. Jorge Masvidal y Leon Edwards pelearon esa noche, no entre sí. Jorge peleó con Darren Till, en ese momento la joven promesa inglesa, en el evento principal. Till venía de pelear por el título, estaba rankeado número 3 y era ampliamente favorito para ganar el combate. Para sorpresa de todos y enmudecer la arena, Masvidal noqueó a Till en el segundo asalto. Masvidal, además de la importante victoria, se llevó el premio a la pelea de la noche y a la actuación de la noche. Pero pese a todo eso, lo que sucedió después del combate, el incidente entre Masvidal y Edwards, fue lo que se convirtió en noticia a nivel mundial. Mientras ESPN entrevistaba a Jorge Masvidal, Leon Edwards comenzó a gritar a Jorge retándolo. Masvidal lo tomó como un insulto. Paró la entrevista y se acercó a Edwards con las manos en la espalda, pero cuando Edwards se puso en guardia, Masvidal le tiró una combinación de golpes que tomaron al británico por sorpresa, haciéndole un corte en el rostro. La seguridad los separó, pero el incidente quedó grabado para las cámaras de ESPN y le dieron la vuelta al mundo. Para Leon, el asunto quedó inconcluso. El británico dice: se lo llevaron rápido, lo escondieron y no lo volví a ver.
Es evidente que para Leon Edwards este asunto con Jorge Masvidal no ha terminado. No puedo dejarlo pasar, tengo que enfrentarlo en el octágono o en la calle para remediarlo. Esperemos que sea en el octágono. ¿Te gustaría ver esa pelea? Cuéntame. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. La cosa número 4 que tal vez no sepas de Leon Edwards es por qué no le gusta entrenar en los Estados Unidos, especialmente hacer campamentos. Él dice que la mayoría de luchadores de la UFC se entrenan en Estados Unidos, pero que él lo ha hecho y no lo ha disfrutado. Es que le gusta estar cerca de su familia, de sus amigos y socializar. En Estados Unidos estás moviéndote entre el gimnasio y la habitación del hotel. Así que cuando llegas al final de un campamento, tu cerebro está frito. Eso no me lo esperaba. Ahora entrenar en el Reino Unido es tan bueno como en cualquier otro lugar. Así que pudiéramos resumir que no ve necesario entrenar fuera de Birmingham y que estar cerca de su entorno familiar lo ayuda a mantener la mente fresca. Por otro lado, siente que en su gimnasio recibe una mejor atención, más personalizada. Citando a Edwards, cuando vas a otro gimnasio, eres como el segundo después de sus luchadores. Esto lo dijo para explicar por qué entrenar en AKA, el American Kickboxing Academy, para la primera pelea de Kamaru Usman no funcionó para él. Está claro que no existe una fórmula universal que funcione para todos por igual. Para Leon Edwards parece que lo que funciona es entrenar en su gimnasio, en su casa. ¡Ah, qué rico! ¡Uf! ¡Ah, qué delicia! La cosa número 5 que tal vez no sepas de Leon Edwards es que quería que su primera defensa del título se realizara en el histórico Wembley Stadium de Londres. Edwards fue muy claro con Dana White sobre el hecho de que quería que su primera defensa del título se llevara a cabo en su casa en el Reino Unido. Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea después del UFC 278, cuando logró capturar el título, habló sobre lo que significa ser el primer campeón británico que entrena en el Reino Unido. Wembley seguro, 100%. Esto nunca se ha hecho antes, tener a un chico de Birmingham en el Reino Unido que lo hizo desde el Reino Unido. Sé que Bisping lo hizo primero, pero lo hizo viviendo en Estados Unidos. Me propuse quedarme en el Reino Unido para lograr esto y mostrar a los otros muchachos que están debajo de mí. Podemos decir que se cumplió la mitad de su objetivo. Para el momento que publico este video, Edwards está por realizar su primera defensa del título en una trilogía frente a Kamaru Usman. No en el Wembley Stadium, pero sí en Londres. La cosa número 6 que tal vez no sepas de Leon Edwards es si hizo o no trampa para ganar a Kamaru Usman el título de la UFC. El ex retador al título de UFC, Chael Sonnen, criticó al nuevo campeón mundial por supuestas tácticas ilegales por hacer trampa, específicamente por agarrarse de la cerca de la jaula en varias oportunidades. Estos agarres, según Chael Sonnen, impidieron que Kamaru finalizara a Edwards antes de llegar al quinto asalto. Herb Dean, que se desempeñó como árbitro de la pelea, habló sobre los agarres de valla y por qué los peleadores rara vez son penalizados por ellos, incluso después de múltiples advertencias. Dice el experimentado árbitro: los agarres de cerca son algo muy difícil de manejar en el deporte de las MMA porque es una reacción natural, va a suceder, pero deducir un punto. Así que echemos un vistazo a lo que significa la deducción de un punto en el deporte. ¿Qué significa una deducción de puntos? ¿Cuál es la puntuación más común que va a la tarjeta? 29-28. Eso significa que tenemos un deporte de un punto. Para la mayoría de las peleas que suceden que van a las tarjetas, 29-28 es el puntaje más común. Entonces, cuando obtienes un punto, eso significa que has obtenido una victoria. No es como en otros deportes donde tienes 12 rounds y te llevas un punto. En las MMA quitar un punto es un castigo mucho más severo y en la mayoría de las peleas que suceden, cuando has ganado un punto, has ganado.
Para tener ese equilibrio allí, ese punto, ese agarre debe afectar significativamente la pelea y no siempre tiene que suceder de inmediato. Esas cosas son juicios del árbitro. Vas a decir, ok, ¿cuántas veces ha pasado esto? ¿Hay otras faltas? O bueno, incluso esta vez este tipo ha gastado mucha energía y no puedo reconstruir la posición de ninguna otra manera. Así que elegiré no dar una advertencia en este momento y tomar un punto. Así que queda claro que Leon Edwards no hizo trampa. Por otro lado, la pelea no llegó a los puntos. Chael Sonnen, por Dios, ¿a qué viene el tema? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC.